El fin de semana pasado hubo elecciones de segunda vuelta en Ecuador. Dos personajes particulares se enfrentaban en esta elección. Primero, Lucía González, una correísta, es decir, alguien del grupo perteneciente al grupo de Rafael Correa, este presidente que ha estado sumamente analizado por la justicia nacional e internacional debido a muchos actos de corrupción. Y el otro personaje era un joven empresario llamado Daniel Noboa, 35 años, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, de un imperio bananero y de plátanos, y además quien había intentado durante 5 veces ser presidente de la República, su padre. Bien, 35 años apenas, Daniel Noboa se convierte en el presidente electo de Ecuador. Fueron a votar, hay una imagen por allí dando vueltas de cómo fueron a votar con chalecos antibalas. ¿Por qué con chalecos antibalas? Porque el mundo estaba estremecido cuando Fernando Villavicencio, el candidato presidencial, había sido asesinado durante la jornada electoral de la primera vuelta. Es muy lamentable el momento que vive Ecuador. Vive una crisis de seguridad, vive una crisis fiscal y la crisis de seguridad está fundamentalmente basada en el asunto del enfrentamiento de las bandas de crimen organizado. De todo esto vamos a hablar con Gabriela Calderón, mi siguiente entrevistada, para entender qué pasó en las elecciones. Mucho que conversar esta tarde con Gabriela Calderón. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué momento en Ecuador? ¿No más correísmo? Bueno, por ahora no más correísmo en Carondelet. En la Asamblea Nacional seguimos teniendo al correísmo como la principal fuerza política con 50 escaños de creo que son 119, o sea que al menos no tienen una mayoría simple, pero son la minoría más grande. Bien, pero digamos, el presidente electo, Daniel Noboa, un joven de 35 años, históricamente el más joven del país y la región también, ¿no? Ha prometido unas cuantas medidas que tirarían atrás esta tendencia política populista, socialista del correísmo. ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, él se describe a sí mismo como el líder de un movimiento de centro izquierda. En su plataforma tiene muchas propuestas que tienen ese, digamos, tufillo al mismo populismo de siempre, pero por otro lado digamos, es hijo de uno de los hombres más ricos del país que heredó a sí mismo una empresa de las más importantes en la región de exportadora, producción y exportación de banano. Entonces, él ha trabajado en ese mundo de tal manera que no creo que vaya a haber medidas radicales como las que se verían bajo un correísmo. Tampoco creo que este gobierno estaría opuesto a ratificar los acuerdos comerciales negociados por el gobierno de Guillermo Lasso, que falta que sean ratificados en la Asamblea, y es una posibilidad para Daniel Noboa porque si bien no tiene una mayoría, es fácil pensar que los votos que no son del correísmo se sumarían a la propuesta para ratificar estos acuerdos comerciales con países como Corea del Sur, China, Costa Rica. Son acuerdos, incluso puede concluir las negociaciones del acuerdo comercial con Canadá y ratificarlo. Esas son cosas posibles en 18 meses. Justo ahí iba al periodo de 18 meses, este gobierno express, con todos los calendarios adelantados, asumirá el gobierno en los próximos meses, apenas en diciembre. El presidente Lasso ha emitido ya un comunicado en el que le pide al presidente electo acelerar el proceso de transición. ¿Qué veremos en estos próximos días? El país continúa en una crisis fiscal. Se estima que el déficit está en alrededor de 5.000 millones, que casi coincide, o de hecho es un poco superado por el gasto que se espera que se incurra este año en subsidios a los combustibles. Ecuador es uno de los países en la región y en el mundo que más gasta en subsidiar los combustibles. Y esto es una vaca sagrada, digamos, por eso casi se cae el gobierno de Lenín Moreno por intentar quitar esos subsidios. Y no es el primer gobierno que tambalea por tratar de abordar este problema. Entonces, en los próximos 18 meses hay problemas graves
como el tema de la seguridad. También hay, digamos, una situación inminente con la seguridad social que según distintas estimaciones en algunos 5 años podría entrar en rojo. Son cosas Lo que es un problema bastante global, por cierto, Gabriela. La seguridad social, las pensiones, las jubilaciones traen en jaque a los gobiernos de todo el mundo porque fueron ideadas en un mundo distinto, con expectativas de vida distintas. Y claro, y acá se agravó, digamos, la fecha en que entraba en rojo el sistema porque se amplió la cobertura sin ampliar el financiamiento, precisamente durante los 10 años que estuvo Correa en el poder y se festejó en la propaganda oficial de que cada vez más ecuatorianos estaban cubiertos por el sistema. Lo que no se entendía en ese momento, o creo que todavía mucha gente no lo comprende, es que al brindar mayor cobertura sin la contraparte de mayor financiamiento, lo que se hace es acercar el día de la crisis. Y de ahí las distintas administraciones no han abordado ese problema. Eso es algo que yo creo que es muy complicado también que un gobierno lo pueda hacer en una administración de 18 meses. Sin duda. Lo que nos lleva a una pregunta inminente, que es, ¿y después qué? ¿Qué pasará después? En estos 18 meses, supongo que el correísmo además reorganizará sus filas. Bueno, la estrategia de ellos fuera del poder ha sido la de bloquear cualquier intento de cambio del modelo. Ellos dejaron, de hecho, una constitución que tiene múltiples candados que impiden que se hagan muchos cambios deseables. La constitución no es compatible con un modelo de apertura económica e integración financiera, que es lo que más necesita la economía ecuatoriana. Es una economía pequeña a la que le afecta más estar aislada del resto del mundo, tanto en el ámbito financiero como comercial. Entonces, es un problema grave con mucha arena sobre las ruedas, porque es difícil avanzar en esos cambios con estos candados constitucionales y el bloqueo en la Asamblea. Ya lo creo. ¿Qué crees que sea posible que sí lleve a cabo de lo que ha prometido en campaña en un gobierno tan corto? Eh, el entonces candidato Daniel Noboa hablaba muchas veces de la necesidad de que bajen las tasas de interés. No me parece que está claro en su propuesta cómo pretende hacerlo, pero yo creo que sí es posible en 18 meses ir hacia un modelo de apertura financiera, teniendo, digamos, como imagen o como visión el modelo de Panamá, que también es una economía dolarizada que ha logrado atraer a la banca extranjera. Yo creo que eso es algo que puede avanzar independientemente de si se resuelve o no el problema de seguridad, que yo creo que es un problema que va a estar con nosotros en el mediano plazo, por lo menos. Lo que es prueba de la multifactorialidad de los gobiernos, Gabriela, miraba justamente ayer unas gráficas de cuánto descendió la crisis inflacionaria una vez que entró en vigor la dolarización en Ecuador y sin embargo las crisis encuentran otras grietas que no son precisamente la inflación, que es como el mal común en Latinoamérica, ¿no? Sí, aquí la inflación ya no es un problema y se podría aprovechar mucho más el hecho de que somos una economía dolarizada, atrayendo un pool de ahorros en el extranjero y la manera en que lo podríamos hacer es siguiendo el modelo de los centros financieros internacionales. Puede ser Panamá y menciono a Panamá porque es lo más cercano a nosotros, pero ¿por qué no emular el modelo financiero de Singapur? Digamos, podríamos en medio de todo este caos volvernos un centro financiero internacional, porque eso no requiere que los negocios estén físicamente en nuestro país, sino que tiene que ver con reformas en las regulaciones financieras que nos permitan atraer, ser un destino de servicios financieros. Y por qué no convertirnos en una especie de paraíso fiscal en una región donde abundan los infiernos. Digamos, eso sería el complemento natural del modelo de una economía dolarizada, porque la dolarización no te garantiza un crecimiento alto, pero ciertamente que te da una estabilidad como base para construir sobre esa estabilidad monetaria. Hablemos un poco más de Daniel Noboa, este hombre joven, como dije, de 35 años, que llega a la presidencia del hombre más rico del país, que, por cierto, intentó 5 veces llegar a la presidencia y no lo logró. La pregunta es, ¿qué sí consiguió Daniel Noboa? ¿Por qué sí lo consiguió, a diferencia de su padre, el dueño del dinero, digamos? ¿Qué fue lo que hizo clic con el electorado?
Bueno, en el Ecuador tenemos una crisis de partidos políticos desde hace más de 20 años, desde hace más de 2 décadas, y lo que hemos visto es un fenómeno mediante el cual el político se envejece rápidamente y surgen cada vez más rápidamente outsiders. Daniel Noboa logró posicionarse como el candidato nuevo y el candidato ajeno a las viejas luchas políticas. El resto de los candidatos se enfrascaron en la tradicional política y la tradicional campaña de atacarse entre sí, y Daniel Noboa pues se lucía como una opción fresca, nueva, sin un pasado político de larga data. Entonces esto es lo que sucede, esta es el gran problema del correísmo, que ya no son una novedad, y que siempre están surgiendo nuevos líderes políticos, y la gran fortaleza de Correa en el periodo 2006-2010 es que era un movimiento político nuevo, ni siquiera se hacían llamar como un partido, y era un político, Rafael Correa era alguien nuevo. Ahora, en un país donde la gente vota desde los 16 años, porque Correa hizo una reforma para que puedan votar desde los 16, no desde los Igual que en 18, Argentina, sí, sí. ya pues él es visto como la vieja política, y hay todos estos políticos nuevos, jóvenes, que constantemente están surgiendo, porque no es solo Daniel Noboa, también está Jan Topic, también está Otto Sonneholster, todos son menores de 40 o alrededor de 40 años, y todos son una nueva camada de movimientos políticos, partidos políticos, de manera que yo sí creo que, a pesar de que siguen siendo la principal fuerza política, 3 derrotas electorales consecutivas a nivel nacional es una muestra de que el correísmo está debilitado, y que, digamos, está debilitado en un momento en que cada vez se tiene que enfrentar a líderes nuevos. Bien, será momento de evaluar en muy poco tiempo cuál será el desempeño de la era de los outsiders en el gobierno de Latinoamérica, ¿no? Sí, sin duda. Gabriela Calderón, editora del Cairo Institute, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Hay algo interesante que me gustaría rescatar de esto, y son los males comunes de Latinoamérica. Fíjense de qué manera los describió Gabriela impecablemente. Tengo una entrevista más para compartir con ustedes. Carlos Díaz Rosillo, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University, conversó con Guillermo Lasso, el actual presidente de Ecuador. ¿Qué hay en esa conversación? Bueno, hay reducción de deuda, hay dólar como moneda corriente, hay un Alberto Fernández, presidente argentino, un poco distraído, y hay, por supuesto, un tema que tiene en vilo a Ecuador: los asuntos de seguridad. Veamos. La economía obviamente es muy complicada y que los poderes de un presidente para poder controlar el estado de la economía son muy pocos. ¿Cómo puede hacer para traer estabilidad macroeconómica? ¿Cómo un hombre que tiene tanta experiencia como banquero, dueño de banco, cómo le hace ese approach para poder manejar la economía de un país? Mira, yo recibí una economía con un déficit fiscal de 7.7 del Producto Interno Bruto. Lo hemos logrado bajar a un nivel de 2.6 en el año 2023, esa es nuestra proyección, lo cual ha sido una reducción significativa del déficit fiscal. A pesar de esa reducción, en el periodo de gobierno hasta noviembre de este año o hasta diciembre de este año, el crecimiento de la economía ecuatoriana desde mayo del 21 a diciembre del 2023 estará entre el 9 y el 10%. Es decir, la economía creció, hemos creado 400.000 nuevos empleos, no es el número que yo quería, pero bueno, esas son las circunstancias de la política y también de la naturaleza, porque hemos tenido en el 22 y en el 23 dos inviernos muy complicados,
El último nos rompió el oleoducto y perdimos la capacidad de exportar más petróleo. También bajó el precio del petróleo, recién se está reactivando, llegando a los niveles de los $90 el WTI, pero bajamos el déficit fiscal, hemos reducido la deuda en valor absoluto, no solo en términos relativos, que es más sencillo. En valor absoluto yo recibí un país con una deuda de 62.000 millones de dólares y lo voy a entregar con no más de 59.000 millones de dólares. Eso es atípico, normalmente la deuda crece. Lo que se busca es que la relación deuda-Producto Interno Bruto baje. En nuestro caso, el indicador estaba en 65% del PIB y entregaré un país con una deuda no mayor al 48% del Producto Interno Bruto. El dólar en el Ecuador es mucho más famoso que cualquier político. El dólar ha traído bienestar a la economía ecuatoriana. Mira, solo con un ejemplo, un funcionario de nivel medio del sector público privado, ganando en sucres, tomaba un crédito hipotecario en dólares. Se producía una devaluación y finalmente perdía su casa, porque no la podía terminar de pagar. Pero a partir del 2000, que comienza esta economía dolarizada, han pasado ya 23 años y estoy seguro que ese mismo funcionario del nivel medio no solo ha pagado la hipoteca de su casa principal, sino que también ha comprado una segunda casa en la playa, en el campo, en cualquier lugar. Y esto ha traído bienestar a los ecuatorianos, no solamente para personas de ese nivel, sino también para la gente pobre que finalmente eliminas la inflación, que es el impuesto más perverso que puede haber. La inflación está controlada en este esquema de dolarización y pues bueno, si algún país me pidiera una opinión, como ya se lo di al presidente Alberto Fernández de Argentina, estuvimos en la China compartiendo la invitación de Xi Jinping para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Mientras veíamos el desfile de las delegaciones, le explicaba a él qué era la dolarización, porque me dijo, nosotros ya tuvimos y fracasamos. Le digo, no tuvieron dolarización, sino tuvieron esta caja de convertibilidad. Y me dijo, ¿qué es dolarización? Saqué mi billetera, que no la tengo en este momento, la abrí y le dije, esto es dolarización. Pagas el taxi con dólares, compras en el supermercado con dólares. Y por lo tanto se elimina este fantasma de un tipo de cambio que destruía el patrimonio de los ecuatorianos y que ha destruido el patrimonio de los argentinos en este caso. Pero bueno, parece que no me hizo caso. Presidente, el tema de la inseguridad y la violencia es un tema que afecta muchísimo al Ecuador. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno para tratar de resolver ese gran problema? Hemos incautado un promedio de 250 toneladas de droga por año. En gobiernos anteriores se incautaba 40 toneladas, se incautaba 80 toneladas. El salto ha sido cuántico, importante. Entonces, la reacción de estos grupos delincuenciales organizados es crear motines en las cárceles y también violencia en las calles, porque hay lastimosamente ahora en Ecuador también consumo de droga, y este consumo de droga afecta a niños y a jóvenes y se reparten territorios estos grupos delincuenciales y luego se producen guerras entre ellos, que es lo que genera la mayor violencia en Ecuador. La inestabilidad política es muy común en la América Latina. Sin embargo, hay países en la era democrática moderna, el Paraguay, Colombia, México, en los cuales los presidentes todos concluyen, o casi todos, su periodo. En el Ecuador, la excepción es concluir el periodo. ¿Por qué? ¿Por qué los presidentes no terminan su cargo para los cuales fueron electos? Falta de cultura política. Falta de cultura política. Pero te voy a decir algo más, que no es una queja. A todos los foros regionales a los que yo he asistido,
todos los presidentes de América Latina se han comprometido con el respeto a los ciclos democráticos. En el momento en que en el Ecuador se presentó esta tensión política, yo me sentí abandonado por todos los presidentes de la región, por todos los presidentes de Latinoamérica, a quienes les oía hablar maravillas de la democracia y la necesidad de respetar los ciclos políticos. Los llamé a pedir ayuda y no tuve sino la espalda de todos los presidentes de Latinoamérica. Y ahora pregunto la otra cara de la moneda. ¿Qué le faltó por hacer? Mucho. En el Ecuador hay muchas cosas por hacer. El Ecuador es un país muy rico. Petróleo, minerales, una gran oportunidad para la agricultura, el turismo. Lastimosamente tenemos una mala clase política, muy mala clase política. Por ahí un señor que vive fuera del Ecuador, que el diálogo político solo gira alrededor de anular sus juicios y simplemente lograr la impunidad. Y otro que por ahí también le interesa el poder por el poder y alrededor de él gente que busca hacer negocios en base al poder político. Eso es una pena en el Ecuador, pero el país como tal tiene una población maravillosa, una gente pacífica, amable, trabajadora, empeñosa, pero bueno, ya tendré tiempo para escribir mis memorias y hablar de la clase política ecuatoriana y sus vinculaciones también con la violencia. ¿Qué le recomiendo a los gobiernos de la región? El señor Lula hace cumbres en Brasil en función de la Amazonía, pero la verdad son cumbres políticas, donde al final del día ellos no quieren solucionar los problemas, porque su discurso se sostiene siempre en la queja contra los ricos, los países más ricos. Y yo le diría al señor Lula, oiga, no dé tanto discurso, siga el manual que hizo el Ecuador y usted va a obtener dinero en el mundo para mantener la Amazonía. Y eso lo puedo extender a otros países. A los que llegué a las cumbres, les expliqué lo que había hecho Ecuador, no lo que pensábamos hacer. Y siempre prevaleció el discurso político. En el caso concreto de Correa, ¿cree usted que habrá algún momento donde fuera o dentro de Ecuador Correa deje de insistir en querer manejar las cuerdas de un país que ya no es el suyo porque él vive en Bélgica? Bueno, ya se le ha demostrado que hoy tiene un techo en el campo electoral y que sin duda alguna aspiro yo que también pierdan esta elección en segunda vuelta.